Varias reacciones y alarma ha generado en distintos sectores la decisión del gobierno nacional de dar paso a la autorización para la explotación de bloques petroleros en el oriente ecuatoriano, en territorios habitados por pueblos en aislamiento. Autorizaciones que fueron realizadas pese a que varios informes del propio gobierno alertan sobre la posibilidad de que estas actividades generen la desaparición de estos pueblos. La situación de los pueblos indígenas en aislamiento en el Ecuador es crítica. La presencia de actividades extractivas y la colonización en sus territorios los ponen en riesgo de desaparecer. Es inminente que las diferentes presiones que se están dando en la zona a nivel de petróleo, a nivel de colonización también, y de madera, que aún existe la presión, desemboquen en un momento en una gran masacre como la que ocurrió en años anteriores. Y eso explicaría la agresividad de los no contactados. Seguramente ellos han entendido el mensaje, que nuestro mensaje es de guerra, porque no estamos dispuestos a respetar su territorio, no estamos dispuestos a respetarles como personas, porque les hemos enfermado, les hemos contaminado e incluso les hemos asesinado. Por todo esto, el 10 de mayo del 2006, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane y ordenó al Estado ecuatoriano la adopción de las medidas necesarias para proteger de la presencia de terceros en el territorio en el que habitan. Mas esos llamados de atención no han surtido efecto, al punto que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Recursos No Renovables decidieron dar paso a la explotación petrolera en territorios de los aislados, como es el caso de los bloques Armadillo, 14 de Petrooriental y 31 de Petroamazonas. Todo esto significa violación a las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero el gobierno insiste en que la explotación en esos territorios es posible. No, le quiero aclarar, nosotros no nos hemos convertido en aprobadores de ningunos permisos ni nada. Nosotros hemos actuado de manera responsable. Y esto aun cuando en el artículo 57 de la nueva Constitución se prohíbe toda actividad en esos territorios. Y existen pruebas fehacientes e informes del propio gobierno de que allí habitan los Tagaeri y Taromenane. Que al final es negarle su existencia. Ese es uno de los graves problemas de la responsabilidad histórica. Es innegable. Y todavía cabe la pregunta, ¿por qué el Ministerio del Ambiente cambió de parecer cuando por más de un año se opuso a permitir la explotación del campo Armadillo, decisión que incluso fue respaldada por otros ministerios, como el de Salud y el de Patrimonio Natural? La respuesta podría ser esta: un oficio de la Presidencia de la República, emitido el 18 de enero del 2010, cuando precisamente se tramitaba el caso en la cartera de Ambiente. En él se recuerda a todos los funcionarios que la paralización de cualquier obra o proyecto en sectores estratégicos debe ser autorizada por el presidente de la República. Orden firmada por el secretario de la Administración y dio resultado en el Ministerio del Ambiente. Es que a nosotros nos llegó un pedido de la Subsecretaría de Calidad Ambiental en el que se dice: por disposición presidencial pedimos pronunciamiento al respecto. Nuestro pronunciamiento fue el negativo. Y después supimos que se puso un pronunciamiento de la Subsecretaría de Calidad Ambiental a la empresa con una serie de recomendaciones y criterios técnicos distintos. Esta funcionaria, Lorena Tapia, coordinadora del Plan de Remediación Ambiental y Social, decidió cambiar el informe que negaba los trabajos de la petrolera Gran Colombia en el campo Armadillo y que había sido redactado por su equipo técnico. Hemos considerado que habría que respetar los principios constitucionales con los criterios técnicos que hicimos un alcance al informe final la semana pasada. Y así lo expresa en este memorándum, en el que emite el informe sobre la presencia de los no contactados en Armadillo, pero eliminando las condiciones en donde se ratificaba la recomendación de no permitir el ingreso en el campo. Y aclarando que lo hace existiendo la disposición presidencial de explotación del campo Armadillo. Además, con conciencia y conocimiento de la presencia de estos pueblos, decisiones que puedan afectarlos podrían convertirse en causal del delito de genocidio y etnocidio. Y en este caso el genocidio no va dirigido hacia un Estado, sino va dirigido a personas naturales, en este caso el presidente. De este modo, al parecer el criterio del gobierno de protección a los pueblos aislados está supeditado a la necesidad de dinero del petróleo. Y esto aun cuando los Tagaeri y Taromenane que habitan el Yasuní estén en riesgo. Hay que respetar su cultura, hay que respetar su forma de vivir,
pero yo no creo que eso impida que el desarrollo del Ecuador. Me parece trágico. Trágico, ¿por qué? Porque de una u otra forma yo estoy impulsando el exterminio de este pueblo. Y es que con la autorización para los trabajos en Armadillo llega también una recomendación de que la petrolera ingrese con custodia militar y policial para resguardar la vida de sus técnicos. Esto significa que es una visión totalmente genocida, ¿no? En la que el Estado está fomentando la violencia. Autorización que para este antropólogo es ilegal, cuando la protección de los Tagaeri y Taromenane debería estar a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y no del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente no es el decidor sobre la justicia, sobre la vida de los ciudadanos, pues. Y por eso cree que este hecho debe ser investigado, no solo por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, sino sobre todo por la Fiscalía. Porque esto es una cuestión de justicia, de asesinatos, ¿sí? De violaciones a los derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida. Sí, no es una cuestión de que se están talando los árboles o que se están perdiendo especies en el Yasuní. Mientras que la Asamblea Nacional también ofrece iniciar una investigación. Con toda la información que tengamos, iremos a la Corte Internacional para poner en conocimiento y que también esté vigilante de la protección que se dé como Estado a estos territorios y a estos pueblos que se encuentran en peligro de extinción. Realmente sería vergonzoso que el presidente de la República nos quiera conducir a una situación de estas, ¿no? Que yo de dónde saco el presupuesto para los demás. Seguramente los ecuatorianos tenemos la suficiente dignidad y la suficiente inteligencia como para decir, nosotros no queremos que nuestra educación o la medicina de los hospitales esté financiada por la sangre de quienes aún continúan defendiendo los bosques. Como hemos visto en los últimos días, la situación del campo Armadillo es muy grave, tanto que inclusive las nuevas autoridades del Plan para la Protección de los Pueblos en Aislamiento dentro del Ministerio del Ambiente tampoco están de acuerdo con esta decisión, la que también preocupa a los funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Y esto es lo que les mostraremos el día de mañana. Usted podrá encontrar los reportajes y todos los documentos que sustentan esta seria investigación en nuestra página web www.rts.com.es. Escríbanos, su opinión es muy importante y recuerde que la protección de los derechos humanos y de la vida en el Yasuní depende de todos nosotros.